Presidente Pedro Pablo Kuczynski, es para mí un placer poder entrevistarlo. Quería preguntarte en primera instancia, tú has sido ministro de Energía y Minas y has tenido una trayectoria profesional en el mundo de petróleo y gas. ¿Qué nos puede comentar al momento que vive el mundo eh, con relación al petróleo y gas a raíz del conflicto de Irán? ¿Y qué impactos prevé usted para el Perú, que es deficitario en petróleo y donde no se han realizado grandes inversiones para contar con nuevas fuentes de gas versus las reservas de Camisea? Aquí hay que distinguir dos cosas. Una es la circunstancia actual debido a la guerra en el Medio Oriente y una cosa de mucho más largo plazo, que es la negligencia que ha tenido el Perú en promover Las exploraciones. más exploración, no solo de gas, sino de petróleo, ¿no? Y lo que, como lo digo hoy en mi editorial en gestión, es algo que hay que cambiar, porque si no, en 10 años el gas ya no funcionará, ¿no? Exactamente. ¿Y cree que el Perú debería utilizar la regulación medioambiental para poder explotar la Reserva Nacional de Candamo? Candamo, Sí, ¿qué reserva es esa? es la que hay en Puno, que están probadas. Ah, ¿y son de petróleo o gas? De gas, son probadas de De gas. gas. Sí. Ya, o sea, eso es parte de toda la media luna del gas que va desde el sur de Pucallpa hasta Inambari o Inambari, Sí. en Madre de Dios, en la frontera con Brasil. Yo apoyo totalmente la política ambiental, pero es perfectamente factible explorar para gas, desarrollar el gas sin generar demasiados problemas ambientales. El gas siempre va a crear un problema ambiental porque si bien el gas no contamina visiblemente, sí contiene gases que encierran el calor dentro de la Tierra, o sea que de todas maneras alguna contaminación habrá. Ahora tenemos muchas fuentes de energía sin pensar en el gas ni el petróleo. ¿De dónde son? Solar, geotérmica, eólica y la más grande de todos es hidroeléctrica. El Perú no ha desarrollado las hidroeléctricas y las ni el termoeléctricas. 30% de sus posibilidades hidroeléctricas, siendo la más grande la del Pongo de Manseriche, que está en la curva del río Marañón cuando entra de la parte baja de la sierra hacia la Amazonía. ¿Y qué opina de la refinería de Talara? La refinería de Talara era en el papel un buen proyecto, pero en la realidad es un pésimo proyecto porque no se supervisó bien el costo de la inversión. Exactamente. Entonces esto ha terminado costando 7.000 millones de dólares y para que sea viable no debió costar más de 2.000 millones. En Ventanilla, aquí en la refinería que tiene Repsol en La Pampilla, Sí. ha hecho una refinería para poner el combustible al nivel europeo
más o menos del volumen que tiene Talara por la 10ª parte del costo. No, eso es escandaloso. Sí. Ese es el problema que hay ahí. ¿Y consideras que la reorganización de Petroperú va a llegar a buen puerto? ¿O crees que deberían de plantearse privatizaciones? O sea, ¿qué propuestas tiene Fuerza y Libertad? La privatización es un mito, porque nadie va a querer comprar una empresa con tantas pérdidas. ¿Qué va a significar poner la empresa al día? Va a significar sacar a mucha gente, reorganizarla internamente, darle más valor a la parte más valiosa, que es la distribución en provincias. Y eso yo espero que Edgar Samayoa, que es el nuevo presidente del directorio en Petroperú y que trabajó conmigo en el MEF. Ministro de Economía y Finanzas de Toledo. Sí. Espero de que él pueda hacer eso porque él entiende el tema. ¿Y qué le sugeriría al gobierno entrante y a la Cámara de Diputados en materia legislativa para incrementar la seguridad energética del país, en consideración que ha quedado expuesta en semanas recientes la vulnerabilidad del sistema energético del país con los recientes eventos de Camisea? Bueno, la vulnerabilidad del ducto de Camisea es conocida porque es un gasoducto que sube hasta casi 4.800 metros y baja hasta casi el nivel del mar. Sí. Y obviamente si hay temblores o deslizamientos de tierra, corre el riesgo de romperse. La mejor prevención, aparte de tener una buena construcción, y sí la tiene el ducto, es tener suficiente almacenamiento. Y el almacenamiento está en Lurín, donde llega el tubo de Camisea, y es simplemente una cuestión de poner más tanques de almacenamiento, que aquí en el Perú nadie conoce bien el concepto, pero uno ve cualquier ciudad grande en Europa o Estados Unidos o China, tiene sus tanques de gas que son parecidos a los tanques de combustible, pero los de gas tienen una tapa que sube y baja según el uso del gas, ¿no? Pero aquí nadie ha hablado mucho de eso. Hay algún almacenamiento, pero no suficiente. Entonces, se debería incrementar eso. ¿Y crees que el país debería retomar el gasoducto del sur como tema de seguridad energética y para poder contar con un polo petroquímico que permita que Perú se posicione de manera diferenciada en el Pacífico Sur? ¿O fue un sueño errado del gobierno de Humala? Lo que pasa es que los mercados cambian. Y hoy poner una petroquímica, que es básicamente una fábrica de urea, que es el fertilizante número 1, va a ser difícil porque el mundo está lleno de petroquímica y de fertilizantes. O sea, si queremos que esta nueva planta sea positiva para el Perú, yo diría que
hay que encargarle a un privado que lo desarrolle, porque si no va a Porque ser, los tubos están ahí, sí. están en Bueno, Cusco. los tubos, yo estoy hablando de la fábrica de petroquímica. Ujú. Los tubos del gasoducto del sur están ahí porque estuvo mal diseñado ese ducto. Los tubos para mover el gas son de 32, 36 pulgadas, o sea, mucho más que 1 metro, y eso requiere una dosis muy fuerte de compresión para mover el gas, y de ahí viene el costo altísimo Pero, del gasoducto del sur. ¿Pero fue por eso o fue porque optaron cancelarlo en su gobierno ante el escándalo con Odebrecht y Graña y Montero, Nosotros, que eran los principales socios nosotros de la no concesionaria? cancelamos el contrato. Ellos mismos lo cancelaron porque no lograban conseguir la financiación. Y la financiación no se conseguía, no porque había una posible corrupción con Odebrecht, pero porque con el costo que iba a tener el gasoducto no era viable, y por eso en el mercado no podían conseguir el dinero. Ese es el problema. Cuando tú fuiste, presidente de Beca, cuando fuiste ministro de Economía y Finanzas del presidente Toledo, el Perú tuvo un rally de entrega de concesiones de infraestructura de servicios públicos y de producción de energía, del que no hemos vuelto a ver nuevos megaproyectos, proyectos de irrigación, carreteras, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas. Hoy no vemos proyectos de ese porte en cartera ni voluntad de llevarlos adelante. En el interín la brecha de infra es de creo que 150 billones de dólares. ¿Qué nos falta como país para retomar ese camino? Pues no bastan trenes ni acuerdos de gobierno a gobierno, pues se requiere inversión pública y privada, las APPs, para hacer Bueno, más con el mismo presupuesto. ¿qué necesitamos? Es voluntad. Es un sistema político que funcione. Aquí con el artículo 107 o 113 de la Constitución se puede tirar abajo un presidente en media hora. Como un cambio de camisa. Claro, entonces nadie quiere invertir en un país que es tan Volátil. poco seguro, ¿no? Tan poco seguro en temas legales, digo. Eso se tiene que cambiar. Los contratos petroleros y de gas que firma Perú Petro están bien, tienen regalías medianas a altas, pero están bien. Lo que pasa es que toma años sacar un contrato. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que hay que tener un plan energético, que lo había en mi época. En este momento, que yo sepa, no lo hay. Y es un plan donde se debe combinar las hidroeléctricas con lo solar, donde tenemos un potencial inmenso. La geotermia es más experimental, pero o sea, hay que ver, ¿no? Y hay algunos proyectos bien grandes que se deben estudiar bien, o sea, regreso al Pongo de Manseriche. Eso tomará años construirlo, pero el Pongo puede generar 10.000 megas al año, que es más que todo el sistema eléctrico del Perú hoy. ¿No? Eso nos falta, y lo que nos falta es tener líderes que saben un poco de estas cosas.
con la cantidad de candidatos, 36, No hay planes de gobierno. estarían jalados en un examen sobre la energía del Perú, no conocen nada. ¿Y qué planteas aportar desde la Cámara de Senadores? Bueno, yo creo que es poco probable que yo entre porque uno tiene que estar con un partido o grupo que pase la valla. No, pues son 3 vallas. Sí, claro. Yo creo que es altamente improbable que mi grupo pase la valla. Pero el Perú ha perdido los políticos. Bueno, es que nos han matado, llevado al suicidio. Instrumentalización del Poder Judicial. A García le hicieron cerco, ¿tú crees? Sí, sin duda. Y celebraban el hecho de que Me comentabas acerca de la persecución de los fiscales Pérez y Vela a los políticos. no solo esos dos fiscales, pero todo el ambiente ha sido acusatorio. Basta con leer los periódicos. La política se pasó a la prensa. Está la prensa, está el Poder Judicial, hay actores muy agresivos como este señor Gorriti. Leí de reporteros. Tiene audios de... Está bien que en una democracia se investigue, se acuse, pero no está bien que la agenda política sea solo acusaciones. Y el Perú se ha podrido. Cuando yo era ministro de Energía y Minas, justo después del gobierno militar. Del 80 al 82 con Fernando León de Terno. Así es. El ambiente era tenso porque la izquierda y la derecha estaban obviamente partidas, pero se podían hacer cosas. Yo en el tiempo que estuve ahí, empecé Carhuaquero, una central en Lambayeque, empecé Charcani, que es otra central en Arequipa, hice Restitución, que es la expansión de la hidroeléctrica del Mantaro. Hicimos la planta térmica de Santa Rosa aquí en Lima para que no nos pudieran cerrar la electricidad en Lima. Pero cuando tú saliste presidente electo, me acuerdo que se te hizo una entrevista en CNN, en español, en la que hablaste muy bien sobre Gorriti. Yo quería preguntarte, cuando se hizo la lista del primer gabinete ministerial con Fernando Zavala, si esa facción de izquierda tuvo ministros en tu primer gabinete ministerial. No, lo que pasa es porque estaba Carlos Basombrío, nosotros ganamos la elección por un margen pequeño debido a los votos del sur y de la sierra. Y obviamente teníamos que tener alguna representación en el gabinete de gente progresista. Y es así que... De concertación. Yo lo busqué a Basombrío, lo busqué a Nieto para que entró al ministerio. Jorge Nieto, que ahora es candidato presidencial. Sí. Marisol Pérez Tello, Fiorella Molinelli. Fiorella entró después. Y Fiorella es una tecnócrata. Ella no tenía afiliación a la derecha o a la izquierda. ¿No? Entonces, eso es lo que ha pasado aquí. Tenemos una prensa servil, demasiado politizada,
y tenemos defectos en la Constitución que se deben corregir. El primero es que no puede ser que el Congreso se elija en la primera vuelta y el presidente o la presidenta En segundo. en la segunda. Eso es una receta para el caos. ¿Y crees que se deberían hacer circunscripciones uninominales y renovación a mitad de Eso tiene el inconveniente de tener al país todo el tiempo en elecciones? sin elecciones. Eso es lo que se hizo en Chile Y en Argentina. y no terminó muy bien. Entonces, yo creo que hay que cambiar esos artículos de la Constitución, que son 2 líneas, una palabra, ¿no? Ahí se pone la no sé qué moral, pero el texto original era mental, para que se baje a un presidente que está chocho, ¿no? ¿Y cómo crees que se debería impulsar la formalización minera? La formalización minera, Bueno, el Reinfo no ha funcionado. Y hay un No. lobby muy grande de mineros informales e ilegales claro, que se sientan en la mesa con y va a Barcaza. seguir habiendo, porque el Perú es un país Minero. laboralmente Informal. completamente informal. El 70 y algo por ciento. Entonces, hay que regresar a algunas ideas que promuevan la formalización. Una de ellas es el seguro de desempleo. Bueno, No, pero mi propio gabinete no me apoyó en eso. Entonces yo no pude hacer el seguro de desempleo. Si me hubiera quedado los 5 años, de repente podíamos hacer. Después, en el caso de la minería, hay que crear un banco minero como existe. El banco minero existía. Había el banco minero, el banco industrial y el banco agropecuario. Pero el banco minero funcionaba en mi época como ministro de Energía y Minas y compraba el oro. Claro que el precio del oro era una eran $200. infinitésima fracción de lo que es ahora. Pero eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que estamos enfrascados en ideologías. Los tipos dicen, ¿cómo vamos a crear el banco minero? ¡Qué horror! Etcétera. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer. Crear una entidad, puede ser afiliada a los bancos privados o afiliada al Banco de la Nación o subsidiaria del Ministerio de Economía, que compre el oro. Quería preguntarte, ¿por qué renuncias? ¿Porque sabías que habían los votos para la vacancia? Sí, porque Acuña y compañía me dijeron que me iban a apoyar y la noche antes de como lo hicieron en el primer pedido de vacancia, que los Fujis perdieron, no llegaron ni cerca de los 87 votos que necesitaban. Pero ya 3 meses después vuelven a plantear exactamente lo mismo, y lo plantean y yo obviamente me muevo yendo a los líderes de las diversas agrupaciones políticas. ¿Sí? Pero pasaron 2 cosas. Acuña me retiró su apoyo y segundo, el indulto o conmutación de pena que yo le di a Fujimori hizo que toda la izquierda... Y los fujimoristas también, ¿no? Bueno, los fujimoristas fueron los que promovieron la primera y la segunda vacancia. Yo creo que ellos, no sé si los fujimoristas o Keiko,
han promovido la destrucción política del Perú. Eso es lo que han hecho. Tú mismo has dicho en varias ocasiones que Martín Vizcarra era una cuota. Lo que pasa es que el vicepresidente primero era Vizcarra. O sea, yo no podía saltarme a uno para poner a la otra. Ay, ok. No. Así es. Y Vizcarra quiso tumbarte. Pero Vizcarra trabajó día y noche durante varios meses para tumbarme con su amigo, el gobernador de San Martín, que terminó en la cárcel por una supuesta coima de Odebrecht. O sea, aquí todo se ha politizado tanto que ya han perdido la brújula de a dónde debemos ir. En mi época con Toledo, por lo menos se hablaba de lo que había que hacer, ¿no? Pero ahora me tratan de acusar a mí, por ejemplo, por la IRSA Norte. Pero esos son una tira de ignorantes, ¿no? No saben lo que es la IRSA Norte. ¿Qué cosa es? Es conectar Yurimaguas Sí. a Tarapoto. Eso es lo que es. Pero ellos ni entienden ni han visto el mapa ni nada. Yo creo que es escandaloso lo que han hecho. Muchas gracias por tu tiempo, Pedro Pablo.